Durante nuestra visita al Museo Nacional del Virreinato pudimos comparar el material de estudio con la información del museo. Pudimos notar la fuerte influencia que tuvo la cultura europea en México. La romanización de Hispania fue un proceso lento, difícil y desigual para todos por la resistencia diversa que ofrecían las distintas regiones y pueblos de la península. Se llevó a cabo por dos vías, la imposición del latín y la fundación de centros urbanos. Las leyes que promulgaba Roma fueron aplicadas en la península, pero esta aplicación del derecho romano requería de cierto nivel cultural y se encontraba generalmente en las ciudades. El derecho en España era un derecho sin Estado, la noción de autonomía como fundamento de la contribución jurídica medieval. El derecho se encontraba en la memoria de quienes lo practicaban, no había un derecho escrito y establecido. El hombre medieval se limitó a descubrir el derecho dentro del orden divino, entre más viejo mejor y con mayor autoridad. El derecho era un privilegio, o sea, no diferenciaba ni criticaba. También hubo influencias árabes por la invasión de los mismos. Durante el gobierno de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se produjo la aparición del Estado español a partir de la unidad política en España por su patrimonio, la conquista de Granada, el descubrimiento de América y la anexión de Navarra. El poder del rey era absoluto, superior y desligado del derecho. El derecho común se compuso del derecho canónico, feudal, jurisprudencial y doctrinal de los juristas. Las universidades fueron las encargadas de su difusión. Alfonso X fue el autor de una serie de ordenamientos jurídicos, las Siete Partidas, la obra más importante del derecho español. El poder absoluto del rey se relaciona con el origen divino del mismo. A finales del siglo XV se buscaron nuevas rutas marítimas a Oriente. Por el Tratado de Alcazaba se limitó la exploración española al Atlántico. Cristóbal Colón fue el encargado de llegar a Asia de este modo. El 12 de octubre de 1492 llegó a las Antillas. A su regreso, la corona buscó la ayuda del Papa, quien aceptó para que evangelizaran a los habitantes. La conquista, emprendida por Hernán Cortés bélicamente en 1521, tuvo un carácter político y religioso. En América, la Iglesia dependió más de la corona que del Papa. Órdenes religiosas, como la franciscana, la agustina y la dominicana, fueron muy importantes durante la evangelización. También destacaron los jesuitas y el Tribunal del Santo Oficio de Inquisición, ya que este castigaba atentados a la moral y delitos de fe. Durante el siglo XVII, la corona se auxilió de la Iglesia para gobernar y planificar el virreinato, por lo que se dio mucho poder al alto clero, razón por la cual los criollos comenzaron a volverse sacerdotes. En el siglo XVIII, Carlos III expulsó a los jesuitas, esto en 1767, y prohibió la apertura de conventos. Entre las instituciones políticas se encontraba la audiencia, que administraba justicia y asesoraba al virrey, gobernando en su ausencia. Bajo el virrey estaban los oidores y los corregidores, ambos peninsulares, y los alcaldes menores y los miembros del cabildo, ambos criollos. También se encontraba la hueste, conformada por militares y profesionales marineros. El repartimiento fue una porción de terreno con habitantes indígenas como mano de obra, entregada a españoles. La encomienda determinó la relación indio-español. El indio trabajaba para este y pagaba el tributo, y el encomendado lo instruía en la religión. Durante el siglo XVII fue muy popular la venta de cargos, por lo cual la gente se volvía poderosa, llegando inclusive a debatir por decisiones importantes con la corona. La familia y la religión fueron aspectos importantes de la vida diaria. Con la Ilustración se adoptaron costumbres francesas, como las tertulias y cafés, y los criollos adquirieron nuevos conocimientos científicos y artísticos. Se publicaron muchas revistas en esta época. En esta época destacó gente como Sor Juana Inés de la Cruz, y se hacían retratos de personajes religiosos, al igual que de personajes importantes. Los indios debían ser examinados e instruidos si querían poder pintar. El derecho indiano es el conjunto de leyes y disposiciones del gobierno promulgadas por el rey y las autoridades a él subordinadas, para el establecimiento de un régimen jurídico particular en las Indias. El obedecer y el cumplir son dos cosas distintas. El obedecer, por un lado, era rendir tributo u homenaje a alguien superior y acatar sus órdenes. El derecho castellano, por otro lado, se aplica con carácter supletorio con respecto al derecho indiano, y este derecho es el que se impone en el Nuevo Mundo. Todo esto se hace mediante el poder del rey, cuyos deberes principales son proteger a la fe cristiana y a la Iglesia católica. Existieron dos instituciones indianas principales, el Consejo de Indias y la Casa de Comercio de Sevilla. La primera se encarga de la organización de la administración de la monarquía española, caracterizada por su autoridad suprema y su autonomía para las posesiones americanas con sus propios presidentes y consejeros, mientras que la segunda es la base de la economía española indiana y para el comercio español indiano. Para todo esto, el rey se auxilió del clero secular para planificar el gobierno del virreinato subordinado a la metrópoli como mercado cautivo.
La pirámide social estaba compuesta por peninsulares hasta arriba, criollos en segundo lugar, después mestizos, luego indios y al final negros, cada uno con trabajos muy diferentes debido a sus posiciones en la sociedad, lo que llevaba a la discriminación y diferencias sociales. En 1765 hubieron reformas que beneficiaban principalmente a la metrópoli, en las cuales participaron activamente la Real Hacienda, el comercio exterior y la minería, las cuales fueron modificadas con estas reformas. El virreinato era una colonia española simplemente, cuya función solo era enriquecer a la metrópoli porque era un mercado cautivo que no podía comerciar con el resto de los países americanos. Mientras tanto, en el aspecto religioso, el ser monja en ese entonces significaba una profesión solemne. Esto se refleja en la cantidad de novicias que libremente deciden ser monjas. También porque era la mejor opción para las mujeres que no se casaban en ese entonces. Tenían acceso a cirujanos, botánicos y médicos, mientras que ellas creaban platillos para obispos, virreyes y altos funcionarios del gobierno. Podemos concluir entonces que México ha sido moldeado por otras culturas y aprendimos sobre el virreinato.